¿Sabías que en El Salvador los terroristas de ayer son los defensores de los derechos humanos de hoy? ¿Qué? Sí, los mismos que antes te ponían una bomba en el bus o te pegaban un tiro en la nuca, hoy salen en conferencias hablando de democracia, justicia social, derechos humanos y Estado de Derecho. ¡Qué trucazo!, ¿no? Y hasta te dan cátedra de moral. ¿Cómo? ¿En qué momento los pegatiros en la nuca se disfrazaron de filántropos? Quédate, porque esto apenas empieza y lo mejor está más adelante. Acompáñame entonces a entender cómo la izquierda salvadoreña creció gracias a la traición de la derecha cobarde en el más amplio contexto posible y démosle. Hola estimados amigos patriotas involucrados en la batalla cultural que ven esto. Bienvenidos al canal de Unámonos, el centro neurálgico del anticomunismo antiglobalista de El Salvador, Centroamérica y el Caribe. La historia es sencilla, pero casi nadie la cuenta. Veámosla. De terroristas a ONGs. ¿Cómo fue la magia? Para entender cómo la izquierda terrorista pasó a ser sociedad civil organizada, primero hay que ver de dónde vienen. Todo esto no empezó en los años 80, ni siquiera en los 70. La semilla comunista en El Salvador la sembraron en los años 20, importada por agentes soviéticos que usando a México como puente fundaron las primeras células comunistas. ¿Qué hacían? Formaban grupitos, imprimían panfletos, agitaban sindicatos y soñaban con hacer de El Salvador un satélite de Moscú. ¡Ay, qué bonito! En 1932, cuando se incorporaron marginalmente al levantamiento indígena, terminaron aplastados por el general Maximiliano Hernández Martínez. ¡Qué agradable sujeto! Todo fue un desastre para ellos. El Partido Comunista quedó hecho pedazos y se tuvo que esconder en la clandestinidad durante décadas. ¡Bien hecho! ¿Y qué pasó después? Desde los años 40 hasta los 70, la izquierda se metió como garrapata en ciertos círculos culturales, en los cenáculos universitarios y hasta en algunos sectores del ejército. ¡Eres astuto! Mientras nuestros abuelos iban a trabajar o a la iglesia, ellos conspiraban en tertulias con café y cigarro, soñando con la revolución socialista. A mí esto me parece criminal. Con el triunfo de Castro en Cuba, estos grupos vieron su oportunidad. De repente ser comunista ya no solo era leer a Marx, ser borracho y no bañarse, era agarrar un fusil y matar a policías por la espalda. Surgieron entonces varios grupos armados y no eran un solo bloque unido, eran bandas brutales y salvajes rivales que se peleaban entre sí, compitiendo por ver quién hacía el atentado más espectacular. Algunos nombres: el principal era el grupo de Alejandro Rivas Mira, despiadado criminal, agente de inteligencia cubana y chino, pionero del terrorismo urbano en El Salvador y padre fundador del FMLN. También estaba el Frente Popular de Liberación, dirigido por el siniestro asesino Cayetano Carpio, conocido como Marcial. Y así surgió un montón de organizaciones que se dedicaban a secuestrar empresarios, políticos, diplomáticos y ciudadanos comunes y a poner bombas. La bomba destruyó las oficinas del banco totalmente. La presencia del personal del banco y los cuerpos de seguridad evitaron cualquier saqueo. Asesinar civiles inocentes y a destruir la infraestructura productiva y, claro, a saquear a los pueblos. Todo por el pueblo, claro. Les traigo paz. Actos de amor que se han hecho por nuestro país. Es tonta. Durante la guerra, comenzada en 1972, había un montón de grupúsculos de izquierda que ni entre ellos mismos se soportaban. Ya pasados 8 años de comenzada la guerra, Fidel Castro los obligó a dejar sus diferencias de lado y a unirse a lo que ahora se llama FMLN. La guerra se recrudeció. ¿Y qué pasó cuando Cuba se quedó sin pisto y la Unión Soviética empezó a desmoronarse y ya no les mandaban los dólares ni los AK-47? ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta! Pues rapidito cambiaron de estrategia. Pasaron del fusil al micrófono, de la dinamita al cargo público y del camuflaje al saco y corbata. ¿Quién abrió la puerta? La traición de Arena. Muchos creen que el FMLN llegó al poder en el 2009. Error. El FMLN llegó al poder en 1992 gracias a Arena. Así como lo oyes, los mismos que juraban defender a la patria terminaron pactando con los que la estaban destruyendo. Es un plan perfecto, sin fisura. Y es que a los zurdos
A los rojos no hay que consentirlos. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Y Arena los consintió. Pero aquí, en Unámonos, los tratamos como merecen, proporcionalmente a su naturaleza criminal y destructiva. Tú has querido que haya tormenta, pues ya la tienes. ¿Ves esto? Si veo un fajín rojo al hombre que lo lleve puesto, dile a los otros canallas que yo iré a por ellos y que llevaré el infierno conmigo, ¿me oyes? Después de los acuerdos de paz, los terroristas de ayer no fueron derrotados, simplemente cambiaron de estrategia. ¿Y quién les abrió la puerta? Sí, Arena. Pero antes de ver cómo les abrieron la puerta, si quieres volverte un experto en la batalla cultural y conocer por completo todos los esfuerzos que el comunismo ha hecho y sigue haciendo para destruir nuestra patria, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, comenta y dale like a este video. ¿Qué le dio Arena a la izquierda 2.0? Para empezar, la mitad del control de la nueva Policía Nacional Civil. Arena también les dio la Procuraduría de los Derechos Humanos, que quedó prácticamente reservada para cuadros del Partido Comunista y ex guerrilleros. Ahí desfilaron personajes como Beatriz del Carrillo, Victoria de Avilés y David Morales, defensores de derechos, si ellos mismos eran los victimarios de ayer. Ese hombre es un impostor. El impostor eres tú. El sistema judicial fue cooptado y en letras pequeñas de los acuerdos de paz se cedió el control de casi el 100% de los cargos judiciales. Eso es trucazo, ¿eh? Si querías ser juez, tenías que tener el visto bueno de los excomandantes guerrilleros. Maravillosa jugada. Por eso después no te sorprendas si ves magistrados como Florentín Menéndez o Sidney Blancos, fanáticos de la izquierda radical, sentados en la mismísima sala de lo constitucional. Y por si fuera poco, Arena les entregó a los comunistas el Ministerio de Educación. Vos al zurdo no le podés dar un milímetro. A quien pusieron a Evelyn Yacir de Lobo, ex miembro de las FPL. ¿Vas a creer eso? La educación pública quedó en manos de una persona formada en el pensamiento guerrillero. El resultado, una generación completa de salvadoreños creciendo con libros de texto llenos de adoctrinamiento marxista y progresista. Mientras tú te aprendías ríos y volcanes, ellos te sembraban la semilla del resentimiento y la lucha de clases. I told you. Ok. ¿Y eso crees que fue un accidente? No me lo creo, no me lo creo. Porque a estas alturas ya no parece torpeza, sino entrega. En lugar de enterrar al comunismo, lo sentaron a la mesa, lo abrazaron y le sirvieron café con pan dulce. ¡Son unos idiotas! Arena no desmanteló la amenaza, simplemente la legalizó y potenció. Y lo más grave, mientras la izquierda montaba su red de ONGs y capturaba al Estado por dentro, la derecha de esos tiempos no hizo nada. Más bien, le siguió dando recursos y espacios, los financiaban con partidas presupuestarias, les aprobaban ONGs desde el Ministerio de Gobernación y les daban cobertura en los medios. Y no faltaba el diputado de derecha, que aplaudía cada una de esas jugadas. Que nos solidarizamos con las víctimas de la masacre del Mozote. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando en el 2009 Arena les entregó a los comunistas el poder en bandeja de plata, el FMLN ganó las elecciones con Mauricio Funes y fue de manera sencilla, pues en realidad ya tenían el terreno conquistado desde hacía rato. Lo electoral fue solo la cereza en el pastel. Por eso te digo, el peor enemigo no siempre es el que te dispara de frente, sino el que se sienta contigo, te sonríe y mientras tanto abre la puerta al lobo. Comunismo 2.0. No se necesitan fusiles. Hoy no necesitan una revolución armada. Hoy su revolución es cultural. El FMLN se quedó sin alcaldes, sin diputados, sin votos. Pero los tentáculos de la izquierda 2.0 siguen vivos a través de casi 100 ONGs que te venden progreso y derechos humanos, pero en realidad promueven aborto, ideología de género, ecologismo radical, odio a la Fuerza Armada y a la policía y por supuesto la Agenda 2030. ¿Quién dirige esta red? Cristosal, la ONG que ahora se fue del país para no pagar impuestos. Eso sí, desde afuera sigue recibiendo millones para seguir atacando a El Salvador. Curioso, ¿no? Derechos humanos o negocio multinacional. Las ONGs de izquierda no defienden a la gente, defienden sus intereses.
reciben plata de gobiernos extranjeros, de fundaciones globalistas, de esos mismos millonarios que después se toman selfies con Soros y compañía. ¿Sabías que muchos jefes de estas ONGs fueron terroristas o padawans de los terroristas? Secuestradores, planificadores de atentados, responsables de asesinatos. Hoy son defensores de la humanidad. Pasaron de poner bombas a poner demandas, de dinamitar puentes a dinamitar el sentido común. Terminó el peligro, spoiler, no. Muchos creen que el comunismo en El Salvador ya murió. Pero, ¿y las ONGs de izquierda? ¿Y los medios pagados por fundaciones extranjeras? ¿Y las universidades capturadas? Esto no se ha acabado. Hoy no usan fusiles, pero siguen queriendo destruir la soberanía, la familia y los valores tradicionales. Su estrategia cambió, pero el objetivo es el mismo: controlarte y regresar al poder. Por eso hay que estar despiertos, atentos y sin miedo a señalar a los lobos, aunque vengan vestidos de ovejitas. La izquierda radical no está muerta, solo se puso un disfraz de ONG. Y como estás interesado en la batalla cultural, no puedes perderte este video, en donde desentrañamos las estrategias y tácticas del comunismo 2.0. Y no pierdas de vista que solo la verdad nos hará libres. Les traigo paz. Actos de amor que se han hecho por nuestro país. Es tonta.